acompañar por favor a Efesios 5:1. Sabemos que hoy Dios tiene algo que hablarnos. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. A mí me ha estado hablando bastante fuerte, entonces yo quiero que a ver si puedo transmitirle y que Dios nos transmita lo que Él quiere hablar con nosotros. Efesios 5:1. ¿Está conmigo? Si se pone de pie en reverencia a la palabra, si me hace favor. Si me puede, vamos, ¿qué tal le parece si lo podemos leer todos juntos en orden? Vamos a leerlos todos juntos. ¿Le parece? ¿Empezamos? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Padre amado, Señor Jesús, en este día, en esta tarde, Padre, yo quiero presentarte este momento, este tiempo. Yo quiero presentarme delante de ti, Padre. Que seas tú tomando, Padre, el control absoluto de este momento, Señor. Que no hable Erika, que no sean sus emociones, que no sea yo hablando, sino tú, Padre, y puedas transmitir lo que quieres hablarnos en esta noche, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, que de todos los que estamos aquí, nadie salgamos igual, Padre. Y que esta semilla caiga en buen fruto, mi Dios. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre poderoso de Jesús. Tome su asiento, por favor. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. En mi tema que hoy le traigo, que el tema que Dios me dio hoy, ¿soy realmente imitador de Cristo? Esta es una pregunta que hoy el Señor nos quiere hacer y que me ha venido haciendo a mí a través de todas estas semanas. Y yo quiero que usted conmigo se haga esta pregunta en este día. Conforme vayamos leyendo la escritura, vamos a ir viendo más cosas de las cuales el Señor nos va a ir hablando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Aquí habemos hijos de Dios? ¿Aquí habemos hijos amados? Yo creo que sí somos amados, ¿verdad? Tan solo en el hecho de ver de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde lo sacó a usted? Porque a mí no me sacó de un lugar muy bonito que digamos. Y sin embargo, aquí estamos. Y yo creo que ese es uno de los más grandes, de las más grandes cosas que podemos ver de que somos unos hijos amados. Amén. Mire, leo que dice, en verdad que hemos sido amados por nuestro Padre. El tan solo hecho de mirar lo que éramos antes y mirar de dónde nos sacó, en dónde estamos ahora. Podemos mirar cuál grande es su amor. Tenemos un Dios amoroso, un Dios bueno. Y el simple hecho de que estemos aquí, hoy Él nos lo demuestra y día a día. El simple hecho de que ahora podamos conocerlo de una manera diferente. Porque antes podríamos decir, a lo mejor cuando no conocíamos de la palabra de Dios, podríamos haber dicho así como mis padres o mi familia antes, que decíamos, no, yo creo en Dios. Pero ahora cuando Dios nos acepta como sus hijos, lo podemos ver de una manera muy diferente. Amén. Entonces, mire, ¿qué es ser un imitador de Cristo? ¿Usted tiene la idea más o menos de qué es ser un imitador de Cristo? Dice, los imitadores son aquellos que siguen el ejemplo o modelo de Cristo. En pocas palabras, ser semejante a Él en cuestión de obediencia, santidad y todas las muchas otras características que tenemos que imitar de Él. El Señor Jesús en su palabra nos da muchas características que nos manda a obedecer, que nos manda a que lo imitemos. ¿Quiere acompañarme por favor a Primera de Pedro? Y vamos a estar leyendo el versículo 1, 14, 15 y 16. Hermana Alex, ¿usted me pudiera ayudar con el versículo 14? Primera de Pedro, versículo 14. Hermana Sally, ¿me puede ayudar con el versículo 15, por favor? Hermano Armando con el 16. Amén. ¿Estamos listos? Empecemos pues. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. ¿Tiene usted alguna? Yo creo que aquí más claro no se puede, ¿no? Ser
como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. ¿Alguien lo llamó a usted? Yo creo que sí, ¿verdad? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en lo que a usted le parezca o no en lo que a mí yo piense que estoy bien, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Qué grande responsabilidad tenemos los hijos de Dios a veces, ¿no? O sea, hay veces, no sé, tal vez cuando a usted le dijeron que el ser hijo de Dios es un privilegio muy hermoso, pero hay una responsabilidad muy grande que tenemos como hijos de Dios. Ser santo porque yo soy santo. ¿Cuál importante es la santidad como hijos de Dios? Así como nos dice también en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sé si usted ha meditado en esta palabra, en la santidad. Esta nos lleva a no nada más en unas partes, sino en la parte que nosotros queramos. Sino es una palabra muy profunda. La santidad es una palabra muy profunda. Y nos dice que sin santidad nadie podremos ver al Señor. No sé si usted a veces se ha preguntado, Señor, ¿estoy haciendo realmente lo que tú me estás pidiendo que haga? Porque yo sé que nos esforzamos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos agradar al Señor, pero ¿realmente estamos en esa santidad donde Dios quiere que estemos? Ay, Señor. Y esto pues realmente lo hacemos, todo esto que llevamos como el caminar de Dios lo hacemos por gratitud. No sé usted, yo quiero esforzarme a hacerlo por gratitud, por amor, porque Él me amó primero. Entonces es como, así como decía el hermano Iván, es como dándole abonos, como nos compartía la otra semana, ¿no? Entonces, mire, ahí en Juan 13:15, si me puede acompañar, por favor. El Señor nos ha dado muchos ejemplos. A través de su palabra nos ha dado muchísimos ejemplos de qué es la santidad. ¿Está ahí conmigo? Juan 13:15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Yo creo que tenemos el mejor ejemplo. O sea, no tenemos, obviamente aquí en la Biblia tenemos muchos personajes, pero ninguno como el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, de obediencia, de sacrificio, de amor. No, yo creo que no vamos a encontrar otro sacrificio de amor como hizo el Señor por usted y por mí. Tenemos el mejor ejemplo del Señor Jesucristo de la manera que Él vivió a través de su ministerio. Por eso Él, no sé, pienso que tal vez el Señor, Dios, cuando nos mandó a nuestro Señor Jesucristo, era porque Él sabía lo que iba a hacer el Señor Jesús aquí en la tierra, y nosotros como hijos de Dios no podemos tener algún pretexto de decir, yo no puedo hacerlo. El Señor Jesús se hizo hombre para venir a pasar sacrificios duros por usted y por mí. Y lo que Él hizo no se compara. Yo creo que a través de nuestro caminar con el Señor, no, nada de lo que nos ha pasado, por más fuerte que sea la prueba, no se compara a lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí, porque no fue cualquier cosa. Otro ejemplo otro ejemplo que tenemos es el de Pablo, un hombre que amó a Dios verdaderamente. Este hombre a mí me ministra mucho porque él siempre enseñaba a la iglesia que fueran imitadores de él, pero como él lo era de Cristo. O sea, se ponía de ejemplo, pero él era un imitador de Cristo, y esto nos lo dice en 1 Corintios 11:1.
Este hombre me ministra mucho en la cuestión cómo él fue un perseguidor de la iglesia. Él no amaba a los cristianos en su tiempo. Pero un solo encuentro con Jesucristo le fue suficiente para padecer por amor a Dios. Entonces, en Primera de Corintios 11:1 ahí nos dice, dice, él enseñaba siempre a la iglesia que fueran imitadores de él como él lo era de Cristo. Entonces, aquí podemos ver un encuentro genuino que él tuvo con el Señor cuando él se convirtió. Cuando él pudo ver cuando le dice, Saulo, Saulo, esa vez, ese encuentro que él pudo tener con el Señor Jesucristo fue suficiente para que su perspectiva de él cambiara completamente y él viera lo cual realmente era la verdad. Porque él fue un hombre muy estudiado, dice la palabra de Dios. Que él fue un hombre muy estudiado, un hombre que tenía bastante estudio. Pero todo eso se acabó el día que él pudo conocer a nuestro Señor, que él pudo oír la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese encuentro así tan impresionante con Dios, que todo lo que nosotros pensábamos se derribó y se cayó a la basura? Yo creo que es algo tan hermoso en ese, y si no lo ha tenido, yo le invito a que le pida al Señor Jesús que usted pueda tener ese encuentro con Él, porque es algo que es incomparable, ¿verdad? Mire, dice, en la Biblia tenemos muchos hombres y mujeres que se esforzaban por imitar a nuestro Señor Jesús, pero ninguno se compara con el ejemplo que el mismo Jesús nos dejó, donde Él mismo se pone por ejemplo. Él mismo se pone de ejemplo. Ahora la pregunta que yo quiero hacerle: ¿qué tanto imitamos las características de Dios en nuestras vidas? Y tengo claro cuáles son esas características. Hay muchas características que Dios nos dice que lo imitemos. ¿Usted sabe cuáles son realmente esas características? Yo aquí tengo como 7, creo que son. Las vamos a ir hablando ahorita. ¿Usted tiene claro cuáles son esas características? ¿Cómo le va con la fe? ¿Qué tal está su fe en su vida? Yo quiero que nos hagamos un autoexamen. Ahorita, de todas estas características que vamos a estar hablando, yo quiero que usted medite. Usted no me tiene que decir a mí cómo va en estas características, pero Dios lo sabe. Y de Dios no nos podemos esconder. Entonces, yo quiero que cada una de las características que vamos a estar hablando ahorita, usted las medite y sea sincero en este autoexamen que nos vamos a hacer. Amén. Ahora yo le vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué tal anda su fe? En esos momentos difíciles, en esos momentos donde, no sé si a usted le ha pasado, a mí, esa es una de las cosas que me ha pasado y que mi fe no ha decaído. No sé si a usted Dios le ha dado una promesa, pero todavía no se ha cumplido. Y usted ve que las cosas se ponen negras y que las cosas no avanzan y que las cosas, en vez de mejorar, empeoran. ¿Y qué hacemos? Yo en mi situación tengo uno de mis hijos que no quiere nada con Dios y que ahorita la situación está muy triste de ese lado. Pero Dios, hace muchos años, antes de que yo lo conociera realmente como lo que es Dios, lo que me ha venido todo este proceso, me dijo que mi hijo estaba en sus manos. Y yo veo la situación tan difícil, pero mi fe no decae. Yo le digo al Señor: Señor, aunque mis ojos miren lo contrario, yo te sigo creyendo. Aunque mis ojos miren lo contrario, aunque mi hijo yo lo mire que
que a veces yo quisiera meterme adentro de su cerebro y decir, ¿por qué estás pensando esto? Pero aunque esté esa situación, yo sigo creyendo en que Dios algo va a hacer a su tiempo y en su tiempo. ¿Usted tiene alguna promesa que Dios le ha dado y que no se ha cumplido? ¿Y usted cómo sigue orando por esa promesa? ¿Cómo está su fe en esa situación? ¿Usted le sigue diciendo al Señor, Señor, yo sigo orando por ese milagro? ¿O se cansó y dice, ay no, este ya ni va a cambiar, ya mejor ni oro por él? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está nuestra fe en ese aspecto? Yo le sigo invitando a que meditemos. La segunda de las características que yo tengo aquí es esperanza. La esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos es que algún día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Si nos seguimos esforzando. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero imposible tampoco. Entonces, ¿cómo está su esperanza? Su esperanza en muchos aspectos, no nada más. Esta es una de las más bellas esperanzas que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Que algún día estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo allá, donde pertenecemos, donde nos estamos esforzándonos porque un día eso pase. ¿Cómo va su esperanza? En muchas otras situaciones también, familiares. Entonces, esta es la segunda que yo. ¿Y cómo va su esperanza también en lo que Dios también ya le ha prometido y que todavía no se ha cumplido? La fe y la esperanza tienen un poco de similitud ahí. La tercera que yo puse, caridad. ¿Qué tan cómo es su caridad hacia el semejante? Caridad es el tener el interés de ayudar a los demás. ¿Cómo nos va con eso? Cuando alguien tiene un problema y usted dice, ay, pues lo tiene porque se lo buscó. O sea, que no nos duele el dolor de otra persona. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos ahí? ¿Somos empáticos hacia el dolor de otra persona o de veras como hijos de Dios? Porque esa es una de las cosas que nos manda también el Señor Jesús. Que nos duela lo que le está pasando a otras personas. Ya sea a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, o sea, tantas cosas. Aún en los que no creen en Jesús. ¿Sigue orando por esas personas? ¿Sigue teniendo esa compasión y pidiéndole a Dios por esas personas? La siguiente que yo puse es la paciencia. ¿Cómo vamos con la paciencia? ¿Sabe que cuando yo estaba, cuando Dios me dio esta palabra, pues yo tengo 2 niñas pequeñas y híjole, ya sabe usted, son un remolino. Y Dios me estaba incomodando desde la noche y hice unos apuntes, pero en la mañana yo quería levantarme muy temprano para que no se me fuera de lo que Dios me estaba dando en ese momento y apuntar y leer y todo. Cuando me levanto muy temprano, me levanté muy temprano según yo para que mis niñas no se levantaran conmigo y yo tuviera ese espacio para poder estar concentrada. Pues Julie se levantó a esa hora. Y mire, o sea, ahí es cuando uno se da cuenta cómo Dios lo está probando hasta en las cosas tan pequeñas, que a veces uno no está bien, híjole, la reprobamos. Llega Julie y me dice, mamá, algo. Ok, mami. Bueno, voy y le sirvo. Quería de almorzar, quería cereal. Muy temprano, cuando ella no almuerza tan temprano y no se levanta tan temprano. Después, no pasó ni unos segundos después, mamá, quiero ir al baño. Ok, vamos al baño. La tercera vez, mamá. Y estuve a punto de decirle, Julie. Y Dios, mire, si alcancé a decir, Julie. Y Dios me dijo, ¿y la paciencia? Y dije, Señor, perdóname. ¿Y sabe qué me quedó decir? Sí, mi amor, vamos otra vez. ¿Le ha pasado a usted? ¿O le ha tocado que le habla a alguien de, ten paciencia, mira, así? Y luego Dios dice, a ver, vamos a ver si
tú estás compartiendo que hay que tener paciencia. ¿Tú también la tienes? Yo creo que eso es una de las áreas donde más Dios ha trabajado conmigo, porque a veces queremos las cosas rápido y Dios dice, no, es a mi tiempo, no al tuyo. Yo quisiera que mi hijo ya estuviera otra vez aquí o que se cumpliera la promesa que Dios me dijo, pero es al tiempo de Dios, no es al mío. ¿Cómo le va con la paciencia con el marido, con la esposa, con los hijos? Pero bueno, seguimos autoexaminándonos, ¿le parece? Amén. ¿Qué tal la humildad? La humildad es una virtud humana que implica conocerse y aceptar sus propias debilidades y cualidades y admitir las equivocaciones. ¿Cómo nos va cuando nos equivocamos? ¿Lo reconocemos? ¿O nos cuesta? Decimos, ¡ay, no! A veces porque hay veces hasta que los mismos hijos vienen y le dicen, mira, pues es que hiciste esto así. Y usted sabe dentro de sí que, dentro de uno que sí, pues que sí, no lo hizo de la manera que tenía que hacerlo, pero ¿lo reconoce? ¿O le va a decir, yo soy tu madre y así tienen que ser las cosas? O yo soy tu esposa y así son las cosas. O tenemos esa humildad de venir y decir, sí, perdóname si es cierto. A mí me ha tocado hacerlo mucho con mis hijos. Porque viene uno de unas enseñanzas donde te dicen, no importa si te equivocas, tú eres la madre y así debe de ser. Pero los hijos ya lo están a uno viendo. Y somos el ejemplo de ellos. Y si les decimos, mi hija me ha dicho muchas veces, pues yo le digo a veces, yo soy tu mamá, pues yo soy tu hija. Entonces, ¿me entiendes? Sí hay esas, pero es bonito cuando podemos reconocer, sí me equivoqué. Y sí, ahí, aunque eres mi hija, pero yo voy a reconocer que estoy fallando. Eso es tener humildad también con el esposo, cuando fallamos. Hay veces que lo hacemos hasta intencionalmente. No lo hacemos intencionalmente, pero aún en esas áreas, si hemos ofendido a alguien, hay que pedir perdón. Hay que tener esa humildad de poder reconocer las cosas que están sucediendo. Amén. La siguiente es diligencia. Diligencia es cumplir los compromisos o hacer lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Cómo vamos con eso? ¿Somos diligentes? ¿Estamos ya donde Dios quiere que estemos? ¿O todavía nos falta? ¿Qué nos manda a hacer el Señor Jesús? A predicar su palabra, ¿verdad? Y ya lo estamos haciendo todos los días. Y ya estamos hablándole al que a veces se porta así, no tan bien con nosotros, pero ya le estamos hablando. Ya estamos sirviendo donde Dios quiere que sirvamos. Esa es la diligencia. Es un compromiso que tenemos con Dios. Dios a todos nos ha mandado para todos Dios tiene un propósito. Usted no vino a los pies de Jesús para nada más estar oyendo la palabra de Dios. Vinimos para hacer algo por Él. Y para todos Él tiene algo que nos quiere mandar a hacer. Esa es la diligencia. Amén. Misericordia. La siguiente es misericordia. El perdonar a otros así como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cómo le va con la misericordia? Todavía, sencilla, gloria a Dios. Todavía está ese sentimiento en usted por esa persona que un día le hizo algún mal. O dice, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver ni en pintura. ¿Cómo le va con la misericordia? Ahí vamos. La siguiente, santidad. Vivir una vida apartada, reservada para Dios. Esto es de lo que más nos ha hablado Dios, ¿verdad? La santidad. ¿Cómo nos va con la santidad? ¿Ahí vamos? ¿O estamos a medias todavía?
Un día sí oro y al otro ya me dio flojera y ya no quise. Un día sí quiero tener intimidad con el Señor, pero al día siguiente, ay no, es que estoy bien cansada, quiero dormir. Yo creo que esta es una de las cosas de las más importantes, el tener esa santidad para el Señor. Porque sabemos que sin santidad nadie podrá ver a Jesús, a Dios, nadie podrá ver a Dios. Entonces, hay que tener esa santidad bien activa, porque si somos hijos de Dios no podemos vivir con una santidad a medias. La necesitamos completa. Perfectos no somos, pero tenemos que esforzarnos. Hay mucho que tenemos que hacer todavía, mucho que Dios nos manda a hacer todavía. La siguiente que yo tengo aquí es gratitud. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, daba gracias al Padre. Acompáñenme por favor en Juan 11:41. Por favor. ¿Alguien que me pueda leer Juan 11:41, por favor? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué mayor ejemplo quiere de Dios dándole gracias al Padre? ¿Quién somos nosotros para no tener gratitud? Gratitud con Dios. Hay veces que se nos olvida. Hay veces que nuestras oraciones son puros reclamos y no es de dar gracias. ¿Qué es su oración? ¿En su oración hay más gratitud o hay más reclamo? Esa es una de las cosas que también nos manda Dios a que estemos prestos, amén. Mire, acompáñenme por favor ahí a Filipenses 2, 6, 7 y 8. Hermano Iván, ¿me lo puede leer por favor? Filipenses 2, 6, 7 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué humildad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sí sabe por quién lo hizo, ¿verdad? Por usted y por mí. ¿Y lo merecíamos? No. Y aquí estamos hoy. Y esta es una de las grandes cosas que tenemos que meditar. Yo sé que hay muchísimas más características de las que tenemos aquí, pero pienso que estas son de las más importantes, donde la fe, la esperanza, la caridad, la paciencia, la humildad, la diligencia, la obediencia. ¿Cómo nos va con la obediencia? Cuando nos mandan a hacer algo, decimos sí, luego, o está el ¿y yo por qué? ¿Sabe de qué? Esa es una de mis cosas también, que el Señor me ha dado unas buenas lecciones en la obediencia. Porque a veces es muy fácil ponerse a la defensiva. O a veces lo mandan a hacer a uno algo, ya sea con Dios o a veces en las cosas de afuera. Pero yo creo que es una de las cosas más que también que tenemos que tener muy en cuenta, el ser obedientes. Hay veces que nos van a mandar a hacer cosas que no mucho nos va a gustar en la iglesia. Pero, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿El obedecer por amor a Dios? ¿O que decir, mejor que lo haga el otro? Entonces,
¿Cuántos vamos? 1, 2. Fe, esperanza, caridad, paciencia, humildad, diligencia, obediencia, misericordia, santidad y gratitud. ¿Cómo le va con estos? ¿Ya se hizo este autoexamen? ¿Y las pasó todas? Si tiene un 10 o tiene un 8 o tiene un 5 o estamos reprobados. Si pasó, gloria a Dios. Felicidades. Y si no pasó, yo le invito a que sigamos pidiéndole al Señor Jesús de estas que nos ayude con estas características. Porque necesitamos ayuda. Si usted como yo no ha pasado del todo estas características, tenemos que ser sinceros. Porque a Dios no lo podemos engañar. Y pedir y reconocer, Señor, necesito que me ayudes con la fe, necesito que me ayudes con la paciencia. ¿Cuáles de estas características son las que se nos ha complicado poner en obra? ¿Con cuál de ellas todavía no ha pasado la prueba? Y sabe que es algo bien curioso. Cuando usted no pase la prueba, una vez, va a venir la segunda vez y la tercera vez hasta que la pase. Si usted quiere seguir reprobando la fe, pues tiene que estar consciente que le van a pasar muchas cosas donde su fe va a ser probada, donde su paciencia va a ser probada. Les comentaba, esta semana ha sido bastante dura, no sé a los otros predicadores que ya predicaron, cómo les ha ido en sus semanas antes de predicar o después de predicar, pero a nosotros nos ha llovido bastante, con granizo y todo, bastante fuerte. Pero ¿sabe qué? Dios nos llevaba a la palabra, Dios me traía. ¿Y tu fe? ¿Y tu esperanza? ¿Dónde están puestas? ¿Y tu paciencia? Por cosas tan insignificantes. Es como le digo, si no pasamos la prueba, ahí nos va a tener Dios. Hasta que su prueba sea pasada. Le compartía yo a los pastores que el otro día, yendo para mi casa en el semáforo, se puso la luz en amarillo, no me fui, y la persona de atrás me pitó tan enojada y se quería salir del carro, y sí me dio un poco de miedo. Pero hasta en esa situación Dios nos prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner igual como esa persona al tú por tú? ¿O vas a decir, Señor, bendícela? Y sí, subí mi vidrio muy despichadita y le dije, Señor, bendícela. Y no miré más, pero la muchacha se enojó mucho porque no me pasé la luz. Entonces, hasta en esas cosas tan insignificantes, como Dios nos está hablando esta palabra, Dios me ha estado tratando con cada una de estas características. Él quiere saber si lo que voy a compartir yo lo estoy haciendo o lo estoy reprobando o nomás voy a venir a hablar nada más porque quiero hacerlo. Entonces, no, primero vamos a ser probados. Amén. Entonces, seguir. Lo bueno de reconocer nuestras debilidades es que podemos recurrir con Dios. No estamos solos, hermano. Y pedirle que nos ayude con esas debilidades, las cuales nos permite ser realmente imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. ¿Soy realmente un imitador de Cristo? Voy a medias. Usted sabe, usted ya se hizo su examen y usted sabe cuánto es lo que le falta. ¿En qué área todavía le va a tocar batallarle un poquito? Pero no está solo. Dios es bueno, amén. ¿Sabe de que una de las cosas que me ponía también el Señor Jesús, Espíritu Santo, tenemos un Dios muy detallista, un Dios demasiado detallista. Y si queremos también ser imitadores de Dios, tenemos que tener eso, nosotros tenemos que ser detallistas también, aún con las cosas tan pequeñas, aún cuando venimos y depositamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Sabe que me he estado leyendo la palabra del Señor, creo que era en Éxodo, que empezó cuando el Señor le da todo de hacer a
a Moisés, cómo quiere el arca del pacto, el aceite. O sea, yo leía todo eso y decía, Señor, ¿cuánta cosa le estás pidiendo? O sea, era impresionante, medidas, quiero así, quiero que pongas esto del lado de oriente, al lado, o sea, yo decía, Dios es un Dios que le gustan los detalles. Si usted todavía también le está batallando con ser detallista, y no nada más me refiero con la pareja, no nada más me refiero con los hijos, es bonito, ¿no? Que le den a uno detalles y uno poder hacerlo de una manera, pero seamos detallistas con Dios también. ¿En qué manera? En cómo le presento mi oración a Dios. Mi detalle lo hago apresuradamente o puedo tener ese detalle de, Señor, me postro y este tiempo es solo para ti. Aun cuando vengo y traigo mi diezmo y mi ofrenda, saco el billete todo arrugado y se lo echo al sobre y ni el nombre le pongo. O vengo y tomo el tiempo y, Señor, esto es para ti. Hasta en eso tenemos un Dios detallista. Ha sido un Dios detallista con usted porque está aquí, porque tiene su familia, porque no le falta el pan de cada día. ¿Cómo somos nosotros en ese aspecto también? Y si usted dice, ay, ser detallista no es importante, bueno, pues para Dios sí lo era. Porque Él daba detalle. Y no nada más tan solo cuando le da todas las instrucciones a Moisés de cómo quería cada cosa. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, le decía con el aceite de la unción. Nadie podía tener ese aceite. Nadie podía ni siquiera hacer semejante a ese aceite, porque era único del Señor. Era un aceite santo para algo que el Señor quería solo para Él. Entonces, a lo mejor usted dirá, no, de ser detallista tampoco no es tan importante, pues Dios nos dice que sí es importante también ser detallista en la oración, ser detallista en su ofrenda, en su diezmo, en su comunión con el Señor. Hay otra cosa que Dios nos decía, ahí le decía a Moisés que el aceite no lo podía tener a estas personas. Y otra cosa, le dijo, yo cuando le daba todas las instrucciones, yo decía, Señor, pero ¿y Moisés cómo le va a hacer con tanta instrucción, no? Que 8 codos, que no sé cuántos codos de aquí, que codos para allá. Pero lo hermoso de eso, de cuando leía esa palabra que le decía el Señor, pero yo he impartido espíritu a los que van a hacer esa obra. Dios no nos va a mandar a hacer algo nada más por mandarnos. Él nos va a mandar con las herramientas necesarias que necesitemos. Entonces, si Dios le ha mandado, hermano, a hacer algo y usted piensa que no puede hacerlo, es porque usted ya tiene las herramientas, pero no las ha usado. Entonces, esa es una de las cosas. Si le batalla para ser detallista, entonces vea que tenemos un Dios demasiado detallista también. Amén. ¿Cuál es mi conclusión en este tema? Si nos falta pedir ayuda, si nos faltan características por cumplir que no se hayan cumplido todavía, tenemos un Dios grande que lo va a ayudar. Que si usted derrama su corazón delante de Él y le pide, Él lo va a ayudar. Usted no está solo. Tiene un Dios grande y poderoso. Que si lo sacó de donde usted estaba, ¿usted cree que no le va a poder ayudar a que su fe sea más grande? ¿Usted cree que no lo va a poder ayudar a que tengamos más humildad? ¿Usted cree que no nos va a ayudar a que tengamos más paciencia? Sí, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar las armas que necesitemos. Amén. Póngase de pie si gusta, vamos a orar. Señor Jesús, Padre amado, muchas gracias, Dios. Te doy muchas gracias por esta palabra, la cual tú trajiste, Dios, a cada uno de nosotros. Hay mucho en lo cual tenemos que trabajar, Padre. Hay mucho que nos falta todavía, Señor.
Pero hoy de todas estas características, Padre, con las que estamos batallando, te pedimos que seas tú ayudándonos, que tengamos esa valentía de pedir ayuda contigo, Señor, que tú eres el que das esa ayuda que es interminable, Padre. Gracias, mi Dios amado, por este momento que nos permites tener. Gracias por darme este privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te doy la honra y te doy la gloria. Y te pido, Padre, que esta semilla haya caído en tierra fértil y que algo nos llevemos, Señor. Que esta palabra, Señor, nos taladre y que vayamos recordando, Señor, que hay mucho que nos falta por hacer. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.